esta oportunidad, la defensa ha solicitado, de conformidad al artículo 255, inciso 2, y el artículo 290, inciso 1, literal B del Código Procesal Penal, ante su despacho, la variación de la medida de coercitiva de prisión preventiva por la detención domiciliaria de mi patrocinado por las siguientes razones, señor magistrado. Señor magistrado, como antecedentes, voy a hacer un pequeño síntesis, como usted bien acaba de mencionar. Tenemos, pues, señor magistrado, que actualmente nos encontramos, ya sabemos, ante un estado de emergencia nacional por la pandemia de COVID, y según el documento técnico, pues, del manejo clínico del COVID, del MINSA, la resolución número 84-2020, del 7 de marzo del 2020, ha declarado y ha demostrado que personas estarían inmersas a ser vulnerables ante esta enfermedad, ¿no? Tanto así que ha destacado que las personas mayores de 60 años, las que presentan comorbilidades como hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, pulmonares crónicas, y dentro de ese grupo, señor magistrado, es que se encuentra hoy mi cliente, ¿no? Teniendo en cuenta, señor magistrado, también, pues, que la pandemia generada por este COVID, su naturaleza es de tipo humanitaria. Es decir, señor magistrado, que responde a que el interno se encuentre en un estado de vulnerabilidad frente al virus en la mayoría de estos casos, ¿no?, preexistentes. Y como es de público conocimiento, señor juez, que los establecimientos penitenciarios presentan diversas deficiencias, especialmente donde se encuentra mi patrocinado, que es Cambio Puente, frente a este escenario de la pandemia, y así se ha visto esto reflejado, señor juez, por el oficio 208-2020 del INPE de fecha 7 de abril de 2020, donde el presidente del Consejo Nacional Penitenciario considera la alta de concentración de personas privadas de su libertad en establecimientos penitenciarios a nivel nacional debido a los altos niveles de sobrepoblación y en consecuencia del hacinamiento existente. Asimismo, señor magistrado, el informe 9-2020 de fecha 4 de abril del 2020, cursado por el ETI, que es el equipo técnico de implementación del Código Procesal Penal, ha dejado establecido y ha puesto de conocimiento, pues, que esta pandemia se ha extendido en casi todo el mundo, y por consideración hasta el año 2019 la dicha población de los penales ascendían a 92.300 aproximadamente, de los cuales 11.500 aproximados de ellos padecen estas enfermedades crónicas, dentro de los cuales se encontraría mi patrocinado, ¿no, señor magistrado? Así también el decreto legislativo 1459 del 13 de abril del 2020 ha considerado, señor juez, que las condiciones de hacinamiento de los establecimientos penitenciarios, a la vez tanto para agentes de seguridad, no solo para internos, sino como administrativos, personales de salud, y todos ellos son un foco de riesgo de contagio de esta enfermedad. En ese sentido, señor magistrado, se puede apreciar que mi patrocinado se encontraría inmerso dentro de este riesgo poblacional que tiene el INPE, ¿no? Y ahí vamos a analizar lo que sería en el caso en concreto, señor magistrado, tomando en referencia todo ello como un antecedente. Ya en el caso en concreto, señor juez, pues tenemos que, primero, la medida cautelar de variabilidad, señor magistrado, es una de las características principales de las medidas coercitivas, ¿no?, que aquellas puedan variar en cualquier momento cuando las circunstancias así lo requieran. Es por ello que nosotros acudimos a pedir la variabilidad respecto a la detención domiciliaria. Segundo, a tener en cuenta, señor magistrado, es que mi patrocinado actualmente, conforme al informe médico que se ha anexado, el médico ha llegado a la conclusión que él padece de una neumonía atípica y también ha tenido como resultado la disnea parasóxica nocturna, tal como se puede apreciar del certificado médico que ya se ha anexado al presente requerimiento. Asimismo, señor magistrado, hay que tener en cuenta que la Fiscalía, en este caso de crimen organizado especializado, ha realizado ya todos los actos de investigación respecto a mi patrocinado. No todas las partes hemos actuado de manera diligente, no ha existido por parte de la defensa una conducta obstruccionista, realizando acciones dilatorias, ni mucho menos comportándonos inadecuadamente para averiguar la verdad o llegar a la verdad procesal, señor magistrado.
Así también, señor magistrado, hay que tener en cuenta a este pedido lo que ha considerado la Sala Penal Nacional Permanente en el delito de corrupción de funcionarios en el expediente 37-2018, en el caso Susana Villarán, donde la Sala ha determinado ya que la naturaleza de esta medida es de tipo humanitaria y la que debería ser la correcta para imponerle una variación sería la de detención domiciliaria, ¿no? Se debe tener en cuenta así también, señor magistrado, de que este grupo de pandemia, el estado de vulnerabilidad que tiene el interno, básicamente precisan en dos criterios: la existencia de una enfermedad considerada grave y la probabilidad de contagio como consecuencia de muerte, incluso en el peor de los casos. La situación de vulnerabilidad influye en el análisis, pues, señor magistrado, de proporcionalidad de la medida, la cual debería de ser reformada, así como analizamos en su momento lo que era peligro procesal ante la seguridad jurídica, y obviamente siempre había este decline por tener asegurado al procesado. En este caso, señor magistrado, habría que analizar hoy la proporcionalidad de salud ante prever un estado de necesidad respecto a una medida de coerción, cuando ésta puede ser variada bajo determinadas reglas que nos impone el Código Procesal Penal, ¿no? Así también, señor magistrado, la primera sala de apelaciones permanente en el expediente 29-2017, en el caso Richard Martín Tirado, ha determinado, señor juez, que la detención domiciliaria procede cuando, pese a corresponder prisión preventiva, porque eso no lo hemos negado, esos presupuestos ya se discutieron, pese a corresponder esta prisión, señor magistrado, el patrocinado, en este caso mi cliente, incurre en alguna de las causales del artículo 290, en el inciso 1. Entonces la sala penal ha concluido, pues, de que también la existencia de la pandemia, así como el problema de emergencia sanitaria que vive siéndose en el Perú, no debe ser probado, ya que el artículo 156, numeral 2, nos habla de lo que son los hechos notorios, y como su judicatura ya debe de conocerlo, señor juez, los hechos notorios no necesariamente deben de ser probados, ¿no, señor magistrado? Entonces no voy a redundar en lo mismo. Sí voy a citar también la sala penal, la primera sala en el de corrupciones, en la primera sala nacional de anticorrupciones, que ha indicado de cierta forma que los juzgados, señor juez, deben de tener cierta flexibilidad respecto a los documentos que hoy acredite la defensa, ya que obviamente en este estado de emergencia a nosotros nos limita poder ir al penal, poder ir en busca de un médico particular, y pese a ello, porque le comento que la defensa lo ha hecho, siempre ha tenido una respuesta negativa por parte del penal, conforme ya también lo ha anexado al presente requerimiento, que fue el escrito ingresado solicitándole al INPE que informe en la actualidad cuál sería su estado de salud, ya que nosotros fuimos con un médico particular, ya que nos dijeron que en el penal no había médicos. Entonces hemos solicitado al INPE a nivel nacional, lo que es Lima, para que entre ellos pues puedan dirigir esta petición, ¿no? Para los cuales, como también le he anexado el pantallazo de la respuesta del mensaje que tuve al Gmail, al correo oficial, donde hasta la fecha ellos me han respondido que solamente han cursado el oficio, pero no hay ninguna respuesta a la fecha, ¿no?, concreta. Entonces hay que ser flexible, señor magistrado, respecto a valorar lo que es este certificado médico, que si bien es cierto tiene una fecha anterior, es cuanto mi patrocinado padece de este mal, ¿no? También hay que tener en cuenta, señor magistrado, pues, de que el peligro procesal en la actualidad, básicamente lo que es peligro de fuga, y ya también sea en su vertiente de obstaculización, puede ser controlable y ha disminuido. No decimos que ha desaparecido, no decimos, porque esto también sabemos que la pandemia puede terminar en cualquier momento, pero sí ha logrado disminuir el peligro procesal, ¿no?, ya que se encuentran cerradas pues las carreteras, los servicios terrestres, aéreos, fluviales, etcétera, como lo ha determinado el estado de emergencia en la resolución administrativa correspondiente. Entonces, señor magistrado, acudimos a su despacho a solicitar esta variación de detención domiciliaria, ya que el peligro procesal puede ser controlado, señor magistrado. Y en el artículo 2, en el inciso 2, perdón, del artículo 290, es el requisito que nos pide para poder nosotros acceder a esta detención domiciliaria, que el peligro procesal pueda ser controlado.
¿Por qué? Porque igual cumple con todos los presupuestos de la prisión preventiva, él cumple con todo, merece una prisión, pero a través de que tiene una enfermedad grave o incurable, como lo dice el inciso 1, literal B, entonces la medida puede variarse. Y señor magistrado, hemos acudido en este caso por una detención domiciliaria y hay que tener en cuenta también ello, porque no estamos pidiendo una comparecencia con restricciones, que de repente puede dejar incluso la probabilidad de la preocupación del representante persecutor del delito, Ministerio Público, de que esta persona pueda eludir a la justicia o fugarse. En ese sentido no hemos pedido una variación por cese, o un cese de prisión preventiva, perdón, con comparecencia con restricciones, sino simplemente de que esta persona salga del penal y se mantenga dentro de su domicilio con determinada regla de conducta que usted le puede imponer, hasta la última regla de conducta que ha sido incorporada con el decreto último legislativo 1513, para hacerle incluso un monitoreo por videollamada y todas las cuestiones que ahora nos brinda, pues, para poder controlar a un interno que sale con algún tipo de beneficio. Entonces, por eso acudimos por una detención domiciliaria, para que este señor, por un principio, pues, de salubridad y todo, se mantenga en su casa, cumpliendo las medidas y esperando su proceso correspondiente, ¿no? Por esas consideraciones, señor magistrado, también ha considerado la defensa fijar una caución de 1.000 soles para asegurar lo que es el tema de esto del proceso, ¿no? Y también se tenga un poco de flexibilidad al respecto. Se ofrece una caución de 1.000 soles y eso sería todo, señor magistrado. Por estas consideraciones, la defensa solicita, pues, ¿no?, que se varíe o se sustituya la prisión por una medida de detención domiciliaria. Muchas gracias.